o sea, la respuesta efectiva en la experiencia que ha tenido la retención o la suspensión de la asignación familiar? ¿Cuántos vuelven? Relativamente pocos en el mismo año, ¿verdad? Pero al año cambia para el año siguiente, siguiente. Digamos, el concepto vuelve, reitero lo que dije, estamos hablando no de desertores que no hay en primaria, o es un número absolutamente marginal, estamos hablando de niños que faltan 4 o más días al mes. Exacto. Es decir, que va lunes, martes, faltó el miércoles y la otra semana faltó 2 veces a la semana y a la tercera semana. Es decir, lo que procuramos es que ese comportamiento se corrija y en general, por el momento en que se está aplicando la suspensión, ya el impacto se tiene que registrar recién el año próximo. La situación que hoy tenemos es el padre puede corregir ese comportamiento con la asiduidad de marzo. Antes de eso no es posible. José Luis. Yo lo primero es rescatar, digamos, la bondad y la pulcritud, en todo caso, de primaria, de que tiene las estadísticas y en realidad podemos discutir sobre números ciertos. Esto me parece que es relativamente nuevo. Si nos ponemos a pensar de que cierta parte, ¿no?, de la población, cuando va a llenar un formulario y te preguntan sobre la escolarización o escolaridad de tus padres y terminás poniendo primaria incompleta, yo recurro un poco a la memoria de la gente para que recuerde realmente cuánto era el grado de, en todo caso, que había en la gente de asistencia a las escuelas, incluso de cómo terminaba. Lo otro es que me parece que estos números, al arrojar números tan chicos en relación a la población justamente de primaria, me parece que permiten no solo atender a la causa por las cuales los niños dejan de concurrir esos 3 o 4 días al mes, y sí internalizarnos más en el tema de los motivos. Es decir, hay una diferencia entre la motivación que puede haber o el motivo que lleva a que alguien no asista a la escuela a las causas que normalmente es lo que mira la normativa en general. Entonces, al ser tan poca la población, me parece que se podría ir profundizando un poquitito más para que confluyan todas las políticas del Estado en función no solo de la asignación familiar, sino todas aquellas políticas que tienen que ver con el aspecto social, educativo, económico, que hace que podamos solventar a esa familia. Y seguramente podemos llegar en algunos casos a la conclusión de que la asignación podría ser un incentivo más en la medida que lo podamos aumentar específicamente en algunos sectores. Bien, no quiero desaprovechar la oportunidad, ya que está aquí Héctor Florit, para preguntarle por los números en relación a la repetición, ese dilema que se ha dado tantas veces, ¿no? Que si repetición sí, si no, si tiene sentido, si es de verdad algo versus otro o no tiene sentido, porque en definitiva ya no es el año lectivo, la unidad temporal con la que se está midiendo el haber cumplido con determinados logros. Entonces están quienes dicen, qué récord, la cifra de baja de repetición que hubo este año, y algunos entienden que son medidas cosméticas simplemente para poder mejorar las cifras de rendimiento del sistema en su conjunto. ¿Qué opina? Nosotros tenemos las cifras en el mismo marco normativo de los últimos 40 años. Si no cambió nada desde el punto de vista reglamentario, hoy tenemos 4,48% de repetición de primero a sexto. Eso es muy poquito menos que el año 2016, que fue 4,7%. Un poquito menos que el año 2015, que fue 5 con algo, bastante menos que en el año 2002, 2003, que estaba muy cerca del 10%. Es un proceso largo, yo diría de 50 años, donde se fueron modificando algunas ideas sobre el momento de la evaluación y el sentido de recursar, ¿verdad? Yo diría, esa es la buena noticia porque consolida tendencias. Buena noticia porque no se le puede atribuir al Consejo de Primaria ningún acto administrativo que imponga ninguna resolución que cambie la responsabilidad directa del maestro, porque coincide con algunas evaluaciones de Terce que estableció que en el año 2016 aprendían más que en el año 2013 en escritura y en matemáticas, así que parecería que hay alguna mejora en los aprendizajes y menos repetición. Eso es la buena noticia. El tema es ver cuáles son los parámetros. Pero hay malas también, por ¿verdad? eso, ¿cuáles son los indicadores que hay que atender al final? Porque después llegan a secundaria, después de secundaria la explicación del mal rendimiento se le atribuye a primaria. ¿Cuáles son los indicadores reales para hacer una evaluación de la educación en nuestro país? ¿Son las pruebas internacionales? ¿Cuáles son los datos nacionales que hay que valorar? Bueno, nosotros tenemos las evaluaciones nacionales que se aplican desde el año
1996, periódicamente. Tenemos las evaluaciones internacionales. Ahora tenemos el INED, que es un organismo independiente, que además ha hecho informes duros, críticos. Nadie puede poner en tela de juicio la exigencia del INED. Y a mí me parece que además hay un colectivo docente que en general tiene visiones propias y a veces muy críticas. Hay que leer los informes de las asambleas técnicos docentes, de la Federación Uruguaya de Magisterio. Es decir, por suerte el Uruguay tiene una construcción de un cuerpo profesional que es atento y muy perspicaz en sus apreciaciones sobre la gestión de la educación. ¿No llega a ser finalmente parte del problema? La perspicacia, el planteo y la conflictividad ante sus propios, justamente, bueno, sí, yo creo que en algunos temas coincidimos con los sindicatos y en otros temas claramente no coincidimos. Cuando me tocó ser el secretario general de la FUN me pasaba una cosa parecida. Muchas veces discrepaba con Teresita González, con Nadruz, con Rama. Muchas veces coincidíamos. Yo creo que eso hace a un movimiento sindical independiente. Volviendo a la repetición, yo creo que depositar la responsabilidad en los equipos docentes de las escuelas es la mejor forma de tener garantías de un juicio certero. Y también reconocer que, como en el tema anterior, hay núcleos difíciles, hay sectores donde el descenso de la repetición es más lento, no oculta que ahí se multiplica por 2 el promedio, y ahí tenemos el problema de primer año, donde la repetición es el doble que el promedio. El área metropolitana, solamente Montevideo tiene el 50% de la repetición, cuando es el 30% de la matrícula. Es decir, hay una tasa de repetición en Montevideo que duplica la media nacional. Y por supuesto en los sectores más pobres, donde la repetición es casi el triple que en los sectores más pudientes. Es decir, la repetición es también en sí misma un fenómeno que impacta muy fuerte en la población más vulnerable. Bien, si alguien del panel quiere agregar algún comentario. Sí, una pregunta, pero después de la compañera. Porque tenemos que ir cerrando. Sí, no, simplemente como para tener en cuenta del punto anterior que estamos hablando de la asignación familiar, que el monto, la verdad, da para un paquete de pañales, pan, mortadela y por ahí nos quedamos, ¿no? O sea, que no estamos hablando de una cifra que sea un estimulante. Si no quieres tener los mismos resultados, haz cosas distintas, dice la frase. Quizás deberíamos replantearnos frente a esta cuestión de la deserción y frente a la repetición, porque tampoco cierra los lindos números en cuanto a que ha bajado la repetición, pero por otros lados también sabemos que hay determinadas presiones para que los niños no repitan el año. Tampoco es muy creíble que pasen de un suficiente a un insuficiente, de primaria a secundaria, cuando en secundaria se dan la cabeza contra la pared en primer año. Yo creo que las cosas no están muy claras ni para el colectivo educativo ni para la sociedad frente al tema de la educación. No, simplemente una pregunta, más allá de que yo soy de los que está sin conocimiento técnico ninguno, en contra de la repetición, fundamentalmente en primaria, lo único que hace es generar frustraciones y colocarnos a todos un sticker que después ya es muy difícil sacar. Pero en todo caso, dijiste al pasar, cuando hablábamos del universo de 15.000 a los que se les habían retirado, suspendido las asignaciones familiares, la mitad, un poquito más, 8.000 están en la órbita de primaria. Dijiste que primaria tenía un régimen estricto, severo, cuando de alguna manera que daba pautas de que el niño o la niña estaba fuera y por lo tanto merecía la familia esa sanción. Ya sé que vos no sos director de los otros consejos, pero ¿podés darnos pautas de cuánto menos exigentes son los otros consejos con relación al tema? Bueno, cada consejo remite al BPS la nómina de alumnos que se identifican como no cumpliendo con la asistencia regular. En algunos casos se toma como criterio la inscripción, es decir, estar anotado en el sistema. En otros casos se toma la asistencia. Yo digo, en primaria el criterio es la asistencia y una asistencia exigente. No es que falten la mitad del mes, no. Ya con 4 faltas, es decir,
menos de una vez por semana se denuncia la situación. Ese es el criterio. Y lo otro que quiero decir es que primaria hoy estaría en condiciones de poder adelantar estos reportes, es decir, que esto que hacemos en noviembre o en diciembre y creo que flota acá, es decir, bueno, ¿y a esta altura qué se va a cambiar? Ahora me lo decís. ¿No? Y ahora lo decís. Bueno, yo digo que quizás son de las cosas que tenemos que adelantar en primaria y quizás en abril o en mayo estar enviando un primer reporter que nos permita tomar medidas más rápidas. Esto acompasa otras medidas que se están tomando, la visita a los hogares, los comunitarios, etc. Pero también en este sentido, yo también comparto que tenemos que ir ajustando una ley que nos obliga a todos, pero que quienes tenemos la responsabilidad de implementarla tenemos que tener la capacidad de ser críticos, ir aportando a mejorarla. Bien, me hubiera encantado poder ahondar un poco más en cómo es la reacción de las familias a quienes se les suspende la asignación, si cuando van a su encuentro se entiende el porqué, o todo lo contrario, o termina generando más distancia, pero no nos da el tiempo. De todas maneras, podemos quedar para invitarlo en otra oportunidad, ¿le parece, Héctor? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Sobre si efectivamente esta suspensión de las asignaciones hará que vuelvan a concurrir a clase, bastante parejo, supera el no en un 60%, pero es bastante parejo igual en lo que son las experiencias de votación del programa en vivo. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.